Saludos, señores estudiantes. Vamos a ver el tema de la imprenta. Es el periodo que los historiadores llaman el periodo moderno temprano, que va desde 1450 hasta 1789. En este año, en 1450 aproximadamente, es el momento en que se inventa en Europa un prensa para imprimir. Probablemente esto lo hizo John Gutenberg. En esta época de la Edad Media, la Iglesia ya había dominado lo que eran las artes, la educación y el aprendizaje. La práctica de la imprenta, de la impresión, se difundió por todo lo que es Europa, gracias a las diásporas de impresiones alemanas. Y hacia ya 1500 las imprentas se habían establecido en más de 250 lugares de Europa, como Italia, Alemania y Francia. Al principio, el problema era que la falta de los libros, la escasez y luego este problema dejó paso a su superfluidad y a la continuación de las exageradas cantidades que se necesitaba de libros. Esto condujo a que los bibliotecarios de tener que ir un sistema de clasificación. La invención de las imprentas cambió la estructura ocupacional de todas las ciudades europeas. Estos impresores formaron ya un gran gremio nuevo. El incremento de los números de los libreros y de las bibliotecas siguió naturalmente a la exposición en la cantidad de libros. Los flujos de información escrita se vinculan a los flujos de transporte comercial, hasta que en 1837 se rompe este vínculo con el invento del teléfono eléctrico. Aunque estos manuscritos continuaron utilizándose para comunicaciones privadas, surgió una gran influencia de la imprenta, posibilitando el auge del mercado de la información, las noticias y se convirtió en los anuncios en los periódicos. Esto dio paso a qué? Dio paso a realizar el primer libro que se fue de la imprenta, que fue lo que es la Biblia. Género lírico. ¿Qué es el género lírico? ¿Qué es la lira? La lira en latín lyricus es un género literario en el cual el autor expresa sus sentimientos y se propone despertar sentimientos análogos en el lector u oyente. Suele expresarse a través de obras en versos apropiados por el canto. La noción de la lira está vinculada a la lira, un instrumento de cuerda que se utiliza para acompañar los recitales de este tipo de poesía. Las obras líricas son subjetivas, están escritas en primera persona y reflejan las vivencias y creencias íntimas del autor. La composición del género lírico, el hablante lírico, el objeto lírico, el motivo lírico y la actitud lírica. El hablante lírico, quien expresa sus sentimientos. El objeto lírico, que es el ente o la situación que despiertan los sentimientos del poeta, expresados mediante el hablante lírico. El motivo lírico, el tema de la obra. Y la actitud lírica, que es la forma en la cual el hablante expresa sus sentimientos y puede ser una actitud enunciativa, apelativa. La composición del género lírico. Los versos de la lira pueden contar con diferentes cantidades de sílabas. Se considera como arte menor a las obras que tienen versos de entre 2 o 8 sílabas. Arte mayor, que implica en cambio versos con 9 o más sílabas. El canto lírico, por otra parte, es el conjunto de técnicas vinculadas al repertorio vocal de la música clásica. La composición del género lírico. El canto lírico se caracteriza por el timbre particular de los cantantes, como Plácido Domingo, Luciano Pavoretti y María Callas, que son algunos de los principales exponentes de este canto. Etimológicamente, la poesía lírica, sus orígenes son griegos. Trata de aquella poesía que no estaba destinada a ser leída, sino a ser recitada por un público o por un individuo o por un coro, acompañado de algún instrumento musical que era en ese tiempo la lira. Según la mitología griega, Apolo, dios de las artes, de la belleza y de la adivinación, tocaba hermosas canciones con este instrumento. La lira
Puede estar escrita en verso, es decir, en frase sujeta a ritmo o melodía, en prosa poética. Un aspecto importante de la lira es la expresión de sentimientos a través de las figuras literarias o retóricas. Según la forma de los poemas líricos se pueden dividir en los que es cultos o populares. Cuando decimos que es popular, según su autor anónimo, se transmite oralmente de generación en generación y esta poesía popular está representada fundamentalmente por el romance y los villancicos. El culto que tiene un público muy reducido, que son poemas muy trabajados y que se perfecciona la elaboración. Los elementos que configuran el mundo lírico: el hablante lírico, la enunciativa, la apostrófica y la calma. El hablante lírico, como sabemos, que es la persona que transmite, que habla el poema, que tiene presente su poeta en su voz creada por él. Y que éstas se pueden dividir o mostrar, captar la enunciativa, la apostrófica o la calma. La enunciativa, que es la actitud con el que el hablante lírico muestra su subjetividad a través de la descripción del paisaje, las personas o animales. Y esto está siempre en tercera persona. La apostófica, que es la actitud lírica con la que el hablante se dirige en tú. Y la kármica, que es la actitud lírica en la que el hablante expresa directamente sus sentimientos. Muchas gracias, nos vemos hasta la siguiente clase.